Agradecemos su continua presencia. Vamos a dar inicio ahora al segundo de los paneles de este primer día de nuestro seminario. En este panel trataremos el tema de mediación y resolución de conflictos, participación de actores y legitimidad de los acuerdos. Expondrán en este panel, que ya están en el estrado, el presidente del primer Tribunal Ambiental, don Daniel Guevara, la directora del Programa de Mediación y Resolución de Conflictos de la Universidad de Alberto Hurtado, doña Rosa María Olave, el director ejecutivo de la ONG FIMA, don Ezio Costa, el presidente de Antofagasta Minerals, don Jean-Paul Luxit, y el académico y exministro de Energía, don Máximo Pacheco. Expondrán, al igual que el panel anterior, ajustados a sus 20 minutos y luego habrá un espacio para preguntas, consultas y aclaraciones, las que haremos nuevamente conforme a la vez anterior, anotándolo en un papel que los recibiré yo y se lo haré llegar a los panelistas. Les agradecemos también que puedan mantener sus teléfonos en silencio y sin nada más que decir, doy paso al panel, por favor. Bien, esto no sé si estamos, ¿se escucha bien? Más, un poquito más. Bien, en esto, si bien es una exposición, donde podría ser libre, y quiero ser libre en el uso de la palabra, pero ser libre siendo preciso. Y ser preciso significa escribir. No lo aprendí de memoria, pero sí me gustaría, algunas partes las tengo que leer. Con la creación de los tribunales ambientales, con arreglo a la ley 20.600, y solamente si leemos el artículo primero, queda fijada la finalidad u objeto del tribunal, que es resolver las controversias ambientales en el ámbito de su competencia. Y tenemos una norma expresa que describe el catálogo de competencias de los tribunales ambientales. En esencia están marcadas con aspectos que son de carácter contencioso, de carácter general, por ejemplo, la controversia que se pudiera generar sobre una norma primaria, secundaria, sobre una declaración de una zona en estado de latencia, saturada, pero también, y de manera muy significativa, porque eso es lo que marca la pauta de trabajo del tribunal, de manera muy relevante, son las resoluciones de calificación ambiental, respecto de las cuales, una vez agotada la vía administrativa y el reclamo ante el Comité de Ministros, se desarrolla ante el Tribunal Ambiental si se plantea una controversia. Por tal motivo, el acto jurídico, es importante mencionarlo, el acto jurídico que concluye un proceso jurisdiccional, de modo principal, es la sentencia definitiva. La sentencia definitiva. Y la justicia ambiental debe resolver en cumplimiento de su deber. Hay una verificación y asignación judicial entregada al Estado. Y el Estado, dentro de su función, en un poder independiente al cual adscribe este tribunal. Nos acaba de decir el ministro Sergio Muñoz, no lo hicimos por respeto, porque no teníamos la autorización, está autorizado hoy día por el Pleno de la Corte Suprema colocar permanentemente la bandera del Poder Judicial en el tribunal. Es una señal relevante a qué poder se adscribe y con qué independencia se ejerce esa función. Pero también es cierto que el poder de ejercer la justicia, si bien está asignado por ley, y todos los tribunales tienen que estar creados por ley, pero ¿de quién nace el poder, la legitimación? Si hiciéramos un poco de sociología del poder, o teoría del poder, ¿de dónde nace el poder? En una democracia, el poder está radicado en el pueblo. Por tal motivo, se nos confiere, en un sentido, un mandato especial a los jueces, pero sigue siendo en el pueblo donde debe encontrarse la respuesta y responsabilidad a las grandes decisiones sobre el futuro y el modo de resolver las controversias. Creer en las capacidades de nuestro pueblo. Es muy importante confiar en la capacidad de nuestro pueblo chileno, la capacidad de resolver sus controversias. Por supuesto, hemos ido cambiando y el pueblo chileno se ha ido ampliando
y los derechos de participación del pueblo de manera significativa se han ido extendiendo. Pero es ahí en el pueblo donde es la base que el Estado debe mirar al momento de encontrar solución a sus problemas. Y por tal motivo, independiente que existan sistemas de frenos y contrapesos y nos corresponda a nosotros como Tribunal Ambiental, en su caso, siendo requeridos, poder conocer, por ejemplo, de las multas o solicitudes o consultas que son formuladas por la Superintendencia de Medio Ambiente, es cierto que es el pueblo, o lo podríamos llamar participación ciudadana, pero en la teoría del poder es el pueblo, a través del cual se ejerce el más importante control social, ya que permite que no solamente a través de las elecciones periódicas ese poder se exprese, sino que de una manera activa y permanente. ¿Cómo darle? Fíjense que esta es una reflexión no menor. Ha cambiado el poder en países importantes en el mundo porque el pueblo se sintió no escuchado. Y probablemente, y con esto quiero simplemente aventurar una reflexión, pero probablemente en el egreso del Reino Unido, de la Unión Europea, una cantidad importante del pueblo, al momento de ser consultada, dijo que no quería seguir siendo parte de la Unión Europea, porque no se sintió escuchada. Y, por ejemplo, también puede ocurrir en otra sociedad, donde el modo a través del cual tradicionalmente se ha ejercido o se ha estructurado el poder, hace que el ciudadano de un Estados Unidos profundo quiera ver expresado su poder de una manera distinta. Es decir, el pueblo a nivel global está reclamando su posición y su poder de decisión. Entonces, la sentencia, pensando también en tendencias globales o megatendencias, no es solamente el único modo de resolver los conflictos, y tenemos que pensar, incluso si miramos conflictos jurídicos de gran envergadura en proyectos de inversión, nos vamos a encontrar que un proyecto desde su etapa cero hasta la etapa donde inicia la ejecución, perfectamente podrá encontrarse con 3, 4, 5 grandes discusiones de controversia judicial en ese proceso, que ralentizan, no resuelven, o que incluso la sentencia judicial no se transforma en la vía en que ese conflicto se resuelve en el territorio. Por tal motivo, pareciera bastante razonable, como lo expresaba recientemente el ministro Muñoz, que la resolución del conflicto entiende o hace parte a los integrantes de esa comunidad, en particular de ese pueblo, a tomar la decisión sobre cómo un proyecto, en un sentido u otro, ha de poder transitar, avanzar, despejarse. Hago algunas precisiones. Por ejemplo, en la conciliación, nuestro Tribunal Ambiental hace un llamado que es obligatorio. Hay un llamado que está dentro del proceso de demanda por daño ambiental, en el llamado a conciliación. No está explícito en los procesos contenciosos administrativos, sin embargo, por una norma de remisión, que es el artículo 47 de la ley 20.600, nos regimos por el Código Procedimiento Civil como norma supletoria, y ahí sí que se encuentran en el capítulo 2 las normas sobre conciliación. Pero respecto a la mediación, que también podría desarrollarse a futuro, parece tan importante mirar qué es la mediación, en qué se diferencia de la conciliación. La conciliación es un proceso que se da dentro de una controversia judicial. Sin embargo, la mediación podría darse una vez que el proceso judicial se ha iniciado o en una etapa temprana. Por eso es relevante entender bien qué es lo que ha de ocurrir con esta convocatoria que se hace en el proceso legislativo, en el mensaje presidencial, a los llamados diálogos territoriales tempranos. Esto es un diálogo anticipado, pero ¿qué principios debemos pensar que son exitosos para guiar un proceso exitoso? Una vez que el conflicto se encuentra a puertas de ser desarrollado, es tan importante la representatividad de diversos intereses y actores, la buena fe, la celeridad y la voluntad de diálogo, ya que en la mediación son las partes las que tienen que dialogar para resolver su conflicto. El conflicto es ayudado a buscar vías de solución por
un profesional, una institución profesional que garantice neutralidad, pero son las partes las que deben buscar la resolución de ese conflicto. Sin embargo, no es tan fácil cuando hablamos de materias que son de interés público el poder buscar vías de mediación. No es tan fácil, hay que reconocerlo. Porque la complejidad de los temas ambientales en torno al cambio climático, protección de humedales, borde costero, glaciares, salares, etcétera, y la lista puede ser larguísima. La complejidad hace que no podamos pensar que la mediación se ha de convertir en una transacción de carácter pecuniaria como tradicionalmente entendemos la resolución de conflictos en ámbitos comerciales. Es distinta. Entonces, por tal motivo, de acuerdo con el tipo de materia que se conoce, la calificación de los elementos de interés público son absolutamente relevantes. Entonces, la participación de agencias como una agencia de cambio climático, una agencia de expertise en materia de glaciología, etcétera, etcétera, son muy relevantes. Tenemos que recurrir para poder avanzar en las vías de mediación al conocimiento más calificado y de frontera que se encuentra en nuestro país para que la posibilidad de una mediación no signifique un deterioro, un perjuicio o una regresión en materia ambiental. Este es un tema no resuelto, pero es un gran desafío respecto de esta materia. Los cuellos de botella. No somos la primera sociedad que está discutiendo este tema de cómo el diálogo y cómo el rol o participación de los tribunales puede ser clave en la resolución de esta materia. Ni tampoco es la primera vez que se discute en nuestro país. Una discusión muy similar la tuvimos a propósito de los tribunales de familia. En los tribunales de familia, efectivamente, cuando se propuso la posibilidad de avanzar en vías de mediación, surgía la fuerte controversia de que no hay mayor interés de orden público que la protección del interés superior del niño. Claramente, en tratados internacionales. Pero ¿significa eso que los conflictos de familia no pudieran estar en la búsqueda de una solución que es de interés para la familia y es de interés superior del niño, pero también de un interés superior de la sociedad? Y se ha podido avanzar, por supuesto, con consejos técnicos, con la integración de conocimiento multidisciplinario y transdisciplinario. Nosotros como Tribunal Ambiental tenemos un desarrollo que en su génesis parte con un saber transdisciplinario, integrado en el máximo nivel de decisión. Tenemos un ministro titular en ciencias y un ministro suplente en ciencias no jurídicas, que nos permite tener una visión compuesta de los temas. En los equipos profesionales es exactamente lo mismo. No podemos avanzar en la solución de mediación en materia de conflictos socioambientales si no tenemos un desarrollo adecuado de frontera y de conocimiento sobre cómo se han de resolver esas controversias. Así que no sería raro que en materia de mediación debiera plantearse la posibilidad de un consejo técnico ambiental. Acá escribí alguna palabra, esas que nos gustan a los abogados, mutatis mutandi, esas que, claro, mutatis mutandi. Claro, cambiando lo que hay que cambiar, de lo que ocurre en materia de tribunales de familia, es decir, la capacidad de aprender no solamente de las experiencias internacionales, sino que aprender de nuestras experiencias nacionales, porque es muy significativo conocer cómo los chilenos hemos caído en la trampa de los conflictos, pero también cómo hemos sido capaces en la historia de resolver esos conflictos. Y Chile es una sociedad que puede sentirse también orgullosa, que teniendo conflictos de los que pueda sentirse deshonrosa, también ha tenido formas de resolver con altura de miras, con un sentido de país, conflictos que en algún minuto parecían que nos llevaban a un atolladero, a un enfrentamiento, y que incluso significaron que chilenos mataron a chilenos. Sabemos de qué estamos hablando. Eso es el extremo. Pero también cuando hemos decidido construir, dialogar, restablecer confianzas, nuestra sociedad chilena ha sido capaz de grandes transformaciones y de un prestigio institucional. No hay razón para que no abramos un diálogo en relación con un tema de este tipo. Y un seminario de estas características apunta precisamente a eso, a encontrar actores de distintas posiciones,
representaciones, desde personas naturales a grandes corporaciones, para dialogar en la búsqueda de una solución. Y eso en la Australia de los años 80 fue tan relevante, y eso será explicitado a través de un panel posterior. Pero, ¿cómo a través de una ley original en la década del 80 y de sucesivas modificaciones se cambió el ratio de conflictos socioambientales a un muy alto porcentaje, superior al 60% de los conflictos, que se resuelven por la vía de una mediación en el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Gales del Sur, Nueva Gales del Sur? Con lo cual, nuestro tribunal, y como parte de la exposición, es no tener un discurso cerrado. No tenemos una receta, no tenemos una fórmula, pero hay una inquietud, hay un deseo de dialogar en torno a ella, y creemos que experiencias exitosas en otros ámbitos del derecho nos pueden ayudar a comprender cómo encontrar también una resolución de conflictos socioambientales, incluso hoy día con la legislación vigente y con aquella que ha de profundizar la confianza o métodos en discusión en el Congreso Nacional. Eso es lo que tengo por mi parte. Muchas gracias. ¿Sí? Ahí sí. Bueno, muchas gracias al primer Tribunal Ambiental. Quisiera reiterarlo, además de lo que lo hizo nuestro secretario general de la universidad, agradecer por la confianza en esta oportunidad que hemos tenido de coorganizar este seminario. Creo que es una muestra de trabajo colaborativo, como deben ser estos procesos, ¿no? Yo quisiera, en primer lugar, señalar que varios de los planteamientos que voy a hacer yo en esta oportunidad, así como mis colegas el día de mañana en los otros dos paneles, en relación a temas de mediación y resolución colaborativa de conflictos, y en relación a los conflictos socioambientales en particular, son en base a un trabajo que hemos venido desarrollando ya desde hace algún tiempo en estos temas, y que, solo por poner un ejemplo, y a propósito de la presentación y la exposición del ministro Muñoz, comentar que tuvimos la oportunidad hace un par de años de colaborar justamente con el Poder Judicial, cuando el ministro Muñoz era presidente, en algunas discusiones y propuestas referidas justamente a un nuevo modelo de justicia que incorpora la mediación y otros mecanismos desde la perspectiva de avanzar hacia mayor acceso a la justicia, entendiendo que las formas de resolver los conflictos pueden ser múltiples, pueden ser diversas, donde el juicio debiera ser la última etapa o el último eslabón de un sistema que contemple alternativas de soluciones previas, como pueden ser la mediación, la conciliación, la facilitación, etcétera. Lamentablemente, como decía el ministro Muñoz, está un poco eso en stand-by, pero creo que hay fuerzas de distintos lados que siguen impulsando estas ideas. Hoy día, a propósito de la reforma procesal civil en el país, creo que hay voluntad por parte de distintos actores en impulsar y promover que, bueno, las conflictividades puedan irse resolviendo de maneras distintas a las de hoy. Así también, en el tema específico de los conflictos socioambientales, participamos de un estudio durante el año 2017 para la Alianza Valor Minero, junto a otras entidades, a propósito de el diseño de una política de institucionalidad y diálogo territorial, y nuestro trabajo consistió durante bastante tiempo en proponer el diseño de un sistema de resolución de conflictos en relación a proyectos de inversión, conflictos entre Estado, empresa y comunidades, y además, bueno, hemos tenido la posibilidad también de desarrollar algunos programas de formación y capacitación en este ámbito. Creo que las propuestas, los comentábamos con Luis Cordero y con Ezio Costa, que se han ido generando a propósito de esta iniciativa de Valor Minero, son y serán insumos muy importantes en todo lo que se requiere avanzar en estos temas. Lo primero que quisiera señalar es que creo que, y todos estamos de acuerdo, que hay una primera constatación, y es que en la actualidad se reconocen y existe mucho consenso en torno a un conjunto de instrumentos internacionales relacionados a temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Solo por mencionar algunos, que ya de hecho durante la tarde se han señalado, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del año 92,
que estableció en su principio 10 que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales era con la participación de todos los ciudadanos interesados y que toda persona debiera tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones y acceder a los procedimientos. En relación a empresa y derecho humano, ahí tenemos un ejemplo importante que tiene que ver con los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresa y derecho humano. El año pasado, durante el 2017, se elaboró un plan de acción empresa y derecho humano que está vigente. Creo que hay que implementarlo y ese también es un desafío importante para el país. Todos estos instrumentos, que son muchos, reconocen al ciudadano en su capacidad y en su derecho a participar, en su dignidad y en su derecho a vivir y desarrollarse en una sociedad democrática y en paz social. Por otra parte, hoy día estamos en la presencia de una ciudadanía mucho más informada, con mayor acceso a la información, con mayor también conciencia de sus derechos, de ejercerlos y de ser respetados. Nuevos temas aparecen e irrumpen con cierta fuerza en el espacio público y la discusión pública. Este año, solo por señalar uno de varios ejemplos, todo el movimiento feminista al interior de las universidades, del que nosotros hemos conocido muy de cerca, y que también ha impactado en el conjunto de la sociedad y que es un movimiento que ha manifestado expectativas de mayor equidad en cuanto a género, pero equidad también en términos globales. Nos dan cuenta de escenarios sociales complejos que exigen nuevas e innovadoras respuestas, que apunten, por ejemplo, a construir espacios de diálogo efectivos en el marco de relaciones más horizontales, democráticas, inclusivas, en los cuales las diferencias, las incompatibilidades, ya sean reales y o percibidas entre unos y otros, tengan la posibilidad de buscar salidas no adversariales o confrontacionales. Hace pocos días, el propio ministro Muñoz señalaba en una entrevista en un diario de circulación nacional lo siguiente: la sociedad ya está madura, ella debe tener la instancia previa a cualquier proceso judicial para abordar todos los temas en conflicto directamente o si tiene alguna importancia o trascendencia de orden público por medio de alguna autoridad que garantice el estatus de autoridad entre las partes. Todo esto que he señalado está en directa relación con aquellos mecanismos de resolución de conflictos, como por ejemplo la mediación, que es un instrumento que reconoce al ciudadano en su capacidad y en su responsabilidad de poder resolver conflictos, de dialogar, de buscar soluciones por sí mismo en base a sus expectativas y a sus intereses reales. La misma Carta de las Naciones Unidas señala a la mediación como un medio importante para el arreglo pacífico de los conflictos y que ha demostrado ser un instrumento eficaz para abordar conflictos tanto interestatales como intraestados. Entonces, nos parece importante, relevante, apreciar la potencialidad que puede tener mecanismos de esta naturaleza, pero también señalar ciertos límites, como un medio para la prevención, para la gestión y para la resolución de los conflictos. Los conflictos en el ámbito medioambiental son parte de esta realidad compleja socialmente, y que la complejidad está dada, ya algunos lo han señalado, por la multiplicidad de actores o partes involucradas, por los variados temas que involucran aspectos legales, sociales, económicos, biológicos, culturales, su multiplicidad también de niveles e intereses y por su carácter público. Y entonces requiere nuevas respuestas de naturaleza distinta a las que hoy día existen. Y entonces, ¿por qué la mediación la planteamos como una herramienta o un mecanismo para abordar y que pudiera ser eficaz? La mediación, en primer lugar, es un mecanismo que tiene legitimidad en nuestra institucionalidad nacional. El ministro Guevara lo señalaba. Hace más de 10 años la reforma Justicia lo incorporó y tiene hoy día reconocimiento legal. Así también en otras materias como lo laboral, la salud, entre otras. Y la experiencia internacional, especialmente en algunos países, ha tenido un desarrollo importante, de lo cual, si bien tenemos que aprender, como decía el ministro Muñoz, de la experiencia local, nos parece importante también
acercar mucho más los avances que han existido en otros países. Pensamos que Chile estamos todavía bastante pasos atrás, necesitamos avanzar en este sentido. En el estudio de valor minero que yo señalaba, pudimos analizar en profundidad la experiencia de 3 países principalmente, Suiza, Australia y Canadá, en cuanto a la utilización de los distintos mecanismos de resolución colaborativa de conflictos. Y algunos de los hallazgos que nosotros encontramos en estos países es que la mediación es el mecanismo más utilizado, entre otros, pero es el más utilizado. Y en distintos tipos de conflictos, conflictos laborales, de salud, de familias, civiles y conflictos socioambientales. Se ha constituido en una alternativa de acceso, de verdadero acceso y mejoramiento de la justicia, contribuyendo a la resolución temprana de los conflictos y son además mecanismos regulados por ley. Por otra parte, el nivel ejecutivo como legislativo y jurisdiccional en estos países promueven este tipo de instancias de resolución de conflictos. La mediación, además, en varios casos, es un requisito previo al proceso, al juicio, previo y obligatorio, aun cuando es importante señalar que son procesos voluntarios en cuanto a la participación y en cuanto también a los acuerdos. La experiencia comparada, entonces, nos señala que la mediación es un mecanismo que se ha institucionalizado y se ha legitimado de manera importante en otros países del mundo. Vale la pena destacar y señalar que en el caso de Suiza, parte del éxito que ha tenido la mediación para resolver los conflictos se debe a que la participación ciudadana es una de las tradiciones más arraigadas en el país. Podemos también afirmar que la mediación es un mecanismo que aporta calidad al sistema judicial. Ante la litigiosidad, ante las demoras y los costos que presenta la justicia procesal, la mediación, en contraposición, aporta, junto con beneficios emocionales y estratégicos para los ciudadanos, menores costos y mayor celeridad en las resoluciones. Emocionales, en cuanto reducen estrés, aumenta probabilidad de cierre positivo del conflicto, reduce los grados de incertidumbre a todas las partes que se ven involucradas, implica también experiencia de aprendizaje más allá del conflicto sobre el cual se está discutiendo y además conservación, incluso también mejoramiento de las relaciones. Estratégicos en cuanto reduce tiempos perdidos, tiene mayor probabilidad de cobro y ejecución del acuerdo, puede reducir costos, evita además escaladas del conflicto y por lo tanto evita expresiones de violencia cuando los conflictos no se han atendido a tiempo y obtiene soluciones dialogadas para los distintos conflictos. Entonces, a diferencia de otros sistemas de resolución de conflictos como el adjudicativo, la mediación mantiene el rol preponderante de las partes, lo decía el ministro Guevara, las que generan las opciones y acuerdan la solución, logrando con consecuencia un mayor compromiso con el proceso y con los acuerdos. La evidencia también nos señala que a menor participación de las partes existe un menor compromiso con la solución y con el cumplimiento. Resumiendo entonces y destacando sus múltiples ventajas, podemos decir que se obtienen soluciones más amplias, más creativas que las que puede ofrecer un proceso judicial. Voluntario respecto de la participación en el proceso como tal, en su desarrollo y en su finalización. Aumenta también la responsabilidad de las partes involucradas. Se basa en sustituir esa actitud o esa conducta confrontacional de las partes por una actitud más colaborativa, etc. Ahora, ¿qué requerimos para avanzar en estos temas en nuestro país? En primer lugar, pensamos que hay desafíos políticos e institucionales. La mediación en conflictos socioambientales, y es importante clarificarlo y afirmarlo, en Chile tiene poco y escaso desarrollo. Este tipo de mecanismos requieren que se institucionalicen,
porque en contextos desiguales como los nuestros, y mucho se ha hablado durante esta tarde respecto de este tema, se necesitan instancias que puedan ayudar a resolver asimetrías de poder. Y entonces esto implica dotar de mayores capacidades a aquellos que se encuentran en condiciones de mayor desventaja, para así poder establecer diálogos simétricos, legítimos, que generen confianza y credibilidad. Las partes, entonces, deben estar preparadas para negociar y participar en un diálogo donde exista equilibrio de poder, porque eso, sin duda, incidirá positivamente en los resultados de este tipo de proceso. Consecuente con lo anterior, entonces, se necesitan terceros mediadores que garanticen independencia de las partes, es decir, terceros imparciales, que sí es importante señalar que si bien tienen independencia, deben tener independencia de las partes, sí son terceros comprometidos con esos procesos. Y esto está relacionado directamente a quien financia el mediador. Se pierde la imparcialidad si es que el financiamiento proviene de una de las partes. También es importante señalar que en condiciones de asimetría, la mediación más bien puede ser un riesgo, especialmente desventajoso para aquellos que se encuentran en una posición de menor poder. La mediación no puede transformarse en un mecanismo que coarte los intereses y los derechos de las personas. Finalmente, creemos que el desafío que tenemos como sociedad para abordar los conflictos socioambientales, y no solo esto, sino que también muchos otros, es adoptar un enfoque que permita transformar el conflicto en una oportunidad de innovación y de cambio social, y que esto sea beneficioso para todos aquellos que están involucrados en un determinado conflicto. Creo que es difícil resumir en tan poco tiempo muchos aspectos que tienen que ver con este tipo de mecanismos. Pensamos que, y de alguna manera algo esbozó el ministro Muñoz, requiere que nos eduquemos en estas materias, todos, que podamos abordar las situaciones desde las más cotidianas hasta las menos cotidianas, de maneras menos confrontacionales, pero para eso necesitamos adquirir mejores, mayores, nuevas herramientas y que haya compromiso de todos los actores, políticos, sociales, y en ese sentido creo que la experiencia de poder organizar junto con el Tribunal Ambiental este seminario, creo que tiene la fortaleza de poder sentar en una misma mesa a distintos actores que podemos ir discutiendo, pensando, aportando y difiriendo también sobre estos puntos. Muchas gracias. Bien, ahora. ¿Quién va? Eso. ¿Ahí está? Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por estar a esta hora acá. Voy a hablar sobre mediación y conflictos ambientales porque eso se trata del seminario, y voy a hablar desde el punto de vista que me toca a mí trabajar, que es por una parte como académico y por otra parte como abogado de la ONG FIMA, donde lo que hacemos principalmente es representar a comunidades en procedimientos en contra de proyectos o en contra del Estado. Por lo tanto, esa es mi expertise, se los cuento antes que nada. Tomé esta definición, esta es la definición de conflicto ambiental que está en el mapa de conflictos ambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que me parece una definición que es interesante y útil. No me tenía que pasar todavía el otro, ahí está. Tiene algunos elementos que no alcanzo a ver acá. Si me ayudan con cómo se funciona esto.
Me aparece una pantalla negra con una diapositiva de este porte. Excelente. Duplicar presentación. Gracias por la solución. Bueno, entonces les puse este concepto de conflicto ambiental, donde dice que el conflicto es una disputa entre diversos actores, personas de distinto tipo, manifestadas públicamente, que expresan divergencia de opiniones, posiciones, intereses, planteamientos de demanda por la afectación o potencial afectación de derechos humanos derivada del uso de exceso a los recursos naturales. El Instituto de Derechos Humanos hace esta definición, que por supuesto incorpora la idea de derechos humanos. Inevitablemente va a estar incorporada la idea de derecho humano en un conflicto socioambiental porque se está afectando el derecho a vivir en un medio ambiente sano o libre de contaminación, como dice nuestra Constitución, por lo tanto va a estar incorporada. Pero además, para aparecer en el mapa de conflictos ambientales están todas estas características que tienen que ver con que sea un conflicto grande, básicamente. Va a ser súper sencillo. Este tipo de conflictos que aparecen en el mapa de conflictos ambientales son conflictos grandes, con múltiples partes, con múltiples intereses, y donde esas partes y esos intereses han hecho manifestación pública de esos conflictos. O sea, no es el mismo tipo de conflictos, cuando ya está en el mapa, que los conflictos a los que se refería Rosa María, que son previos a que exploten, digamos, ¿no? En la idea de que podría haber un conflicto. Eso va a ser muy importante en lo que vendrá. ¿Cuáles son las causas de los conflictos ambientales? Y me estoy refiriendo a todo tipo, pero con especial énfasis al tipo de conflictos que recoge el INDH. Las causas son múltiples. Y uno de los problemas que yo veo en los intentos de solucionar los conflictos ambientales es que se toma una de las causas posibles y se trabaja esa causa posible. Una de las causas posibles, desde una perspectiva liberal del problema, o de una perspectiva que se acerca más bien a la economía del problema, es que hay un problema de asignación de bienes, de derechos, de posibilidades, o hay un problema de externalidades, como lo señalaron en el panel anterior, tanto el ministro Muñoz como la diputada Pérez. Y en ese sentido, podríamos pensar que si lo que pasa es que hay un problema de asignación o hay un problema de externalidades, la solución a ese problema de asignación o a ese problema de externalidades es, si es de asignación, reasignar. Si es de externalidades, solucionar esa externalidad, que significa en el fondo compensar de alguna manera, ya sea una compensación económica propiamente tal, una compensación ambiental o la internalización de los costos ambientales. Lo dijo el ministro Muñoz a propósito del principio contaminador-pagador del derecho ambiental. Y desde una perspectiva liberal también, lo que podría haber no es un problema de asignación, sino que un problema de control del poder. Desde el derecho más liberal, lo que pasa con el derecho administrativo y con el derecho ambiental es que el poder del Estado manifestado a través de la regulación es excesivo y por lo tanto debemos controlar cómo es que el Estado hace uso de este poder. Y tenemos entonces organismos jurisdiccionales, Tribunal Ambiental, que va a venir a controlar ese poder excesivo de la administración del Estado. Pero esto desde una perspectiva liberal. Desde una perspectiva más crítica, y podríamos decir más cercana a la sociología o a la ciencia política, no es ese el problema, no es asignación. El problema es que hay una distribución de poder que es inadecuada y que hay un centralismo en el poder. Vale decir que las decisiones las toma un grupo de personas, la élite, el partido único, qué sé yo, la colusión político-empresarial. Podemos ponerle distintos nombres, pero finalmente hay un grupo pequeño de personas que está tomando decisiones por todos nosotros. A veces ese grupo pequeño de personas son las propias empresas que vienen a instalarse a un lugar. Y esta gente que no fue a buscar el conflicto, como dijo también el ministro Muñoz, sino que le llegó el conflicto, dice, bueno, ¿de dónde viene este conflicto? ¿De dónde son estos aliens que vienen a instalar cosas a mi territorio? Y ahí se produce un problema que voy a vincular con algo que dijo el ministro Guevara también antes. Porque si el problema es un problema de poder, bueno, entonces debiéramos solucionarlo como lo soluciona la democracia. Dejemos que el pueblo diga qué es lo que quiere. Pero ¿cómo es que se manifiesta el pueblo? Y aquí entramos en un área muy difícil, porque el pueblo se manifiesta a través de la participación ciudadana en un proyecto de evaluación ambiental, por ejemplo. Difícilmente, creo yo. El pueblo se manifiesta a través de sus representantes creando normas.
el pueblo, que es esta ficción de la cual todos somos parte, y los que vendrán, y los que estuvieron antes que nosotros, el pueblo como ficción no es lo mismo que las comunidades que van a ser afectadas por un proyecto. El pueblo como ficción politiza efectivamente los conflictos. Politiza efectivamente las decisiones. Pero esa politización está en las normas de fondo, en la manera en la cual se decide si se va a instalar un proyecto o no. La participación ciudadana, en cambio, sobre todo al nivel de proyectos, es más bien una expresión de una idea de desarrollo comunitario y territorial, que además está expresada ya en otros instrumentos que el sistema de evaluación de impacto ambiental no toma en cuenta para nada, y que las reformas del sistema de evaluación de impacto ambiental no toman en cuenta para nada. Los planes de desarrollo comunal, los planes de ordenamiento territorial regional, son instrumentos donde el pueblo, por lo menos el pueblo que habita en ese sector del país, han manifestado a través de los canales institucionales cuáles son sus opciones de desarrollo. ¿Qué pasa con el plan de desarrollo comunal? Las municipalidades en el sistema de evaluación de impacto ambiental tienen una incidencia prácticamente nula, hacen una manifestación artística de qué es lo que ellos creen, si el proyecto debe construirse o no debe construirse, pero no es tomado en cuenta de ninguna forma. Y el plan de desarrollo comunal debe el titular de un proyecto referirse al plan de desarrollo comunal. Pero si el plan de desarrollo comunal dice, en esta es una región donde queremos dedicarnos al turismo y creemos que para dedicarnos al turismo necesitamos tener los bosques más prístinos que puedan existir, el titular del proyecto de aserradero para talar todos esos bosques dice, hay un plan de ordenamiento comunal que dice que quiere bosques prístinos. Nosotros vamos a tratar de que así sea. Por supuesto es imposible si son un aserradero. Y hay un problema desde el punto de vista crítico, la causa del conflicto ambiental. Entonces una puede ser el problema de distribución de poder y un segundo línea podría ser el extractivismo y las fallas en la estructura económica. Esto es un problema político mayor, digamos. Y es el que empujan muchas veces ciertos actores. Donde da lo mismo cómo opere el ordenamiento normativo actual, porque el ordenamiento normativo actual está incoado, está conectado con una estructura económica que impide que efectivamente se puedan desarrollar cosas como la idea de desarrollo que tengan las comunidades. O sea, finalmente siempre esta estructura normativa y esta estructura económica van a apuntar a una sola idea de desarrollo, y esa idea de desarrollo se va a imponer independiente de que las personas que habitan un territorio no quieran de ninguna manera que esa idea de desarrollo se imponga. Y después estamos nosotros los abogados y nuestras intenciones, buenas intenciones o malas intenciones. Y creemos que la causa del conflicto ambiental está en que existen derechos difusos, por una parte. Entonces, como son derechos difusos, esto está muy en la perspectiva liberal también, como son derechos difusos, entonces es muy difícil saber quiénes tienen esos derechos y cómo compensarlos y cómo asignarlos, porque son difusos. Y creemos también que hay un desbalance en la protección de derechos e intereses. Entonces, creemos que las normas jurídicas apuntan más hacia un modelo de desarrollo, por ejemplo, en lugar de un modelo de protección, y que si cambiáramos las normas jurídicas, entonces podríamos tener más protección y menos desarrollo de un tipo de desarrollo. Estas son algunas de las causas que uno podría ver de un conflicto ambiental. Por supuesto hay muchísimas más, depende de lo que uno lea. Esto es lo que yo leo. Y tenemos la mediación. Y la mediación, acá tengo un concepto de mediación mucho más vago y básico y ya no tiene ningún sentido después de escuchar a Rosa María, que explicó mucho mejor lo que es la mediación. Pero que dice que la mediación, como la conocemos, surge en Estados Unidos a mediados de los años 70, una institución encaminada a la resolución de conflictos de ámbito vecinal frente a la insatisfacción que existía ante los mecanismos jurisdiccionales. Insatisfacción que todavía existe. No sé si eso nos llevó a elegir a Trump, o los llevó a elegir a Trump. Ojalá que no sea solamente por esto, pero existe esta insatisfacción por los mecanismos jurisdiccionales. Y tiene algunas características que ahí se señalan: es voluntaria, es confidencial, es flexible, es limitada en el tiempo, y el mediador no es quien tiene que imponer una solución. Por otro lado, tenemos los tribunales ambientales. Y los tribunales ambientales son tribunales principalmente contenciosos administrativos. Los tribunales ambientales lo que resuelven son reclamaciones contra los actos administrativos del Servicio de Evaluación Ambiental, reclamaciones contra los actos administrativos de la Superintendencia de Medio Ambiente, reclamaciones contra las invalidaciones de otros actos administrativos ambientales y la reparación de daño ambiental. La única cuestión que escapa de lo administrativo es
la reparación de daño ambiental. Y eso nos pone en un problema importante cuando queremos plantearnos una posibilidad de mediación en el procedimiento ambiental frente a los tribunales ambientales. Porque el tipo de conflictos que están resolviendo los tribunales ambientales son conflictos donde la idea de mediación podría, digamos, no está afinada para este tipo de conflictos, no para los conflictos ambientales, para este tipo de conflictos. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son algunos de los problemas que tiene la mediación en relación al tipo de conflictos que ven los tribunales ambientales? Primero, la multiplicidad de partes. Los conflictos ambientales tienen múltiples partes. Tuvimos ya, perdonen, señor ministro, pero tuvimos la posibilidad de ser citados a una conciliación en el caso Dominga. Yo soy uno de los abogados de la comunidad en el caso Dominga. Y en ese caso, por ejemplo, y esto probablemente tiene que ver con la falta normativa, o podría tener que ver con una falta normativa, en ese caso, por ejemplo, si se hubiera producido una conciliación, o habría sido entre el gobierno y la empresa, siendo que habían 8 partes más, entre terceros coadyuvantes de la empresa y terceros coadyuvantes del Estado, en este caso, que había rechazado el proyecto, que reclamaban intervención también. Si se hubiese llegado a un acuerdo en ese caso entre estas dos partes de las 8 que habían en el juicio, porque además hay una multiplicidad de partes fuera del juicio, pero de las 8 que habían en el juicio, probablemente hubiéramos tenido un resultado muy escandaloso desde el punto de vista de la opinión pública. Hubiera sido, creo yo, no muy positivo para la comunidad, que ya está dividida a propósito de todo lo que ustedes saben, porque todos leen el diario, y que hubiera estado en una posición mucho peor. Entonces, en estos tipos de procedimientos que lleva el Tribunal Ambiental no tenemos una herramienta para abordar la multiplicidad de partes. Tampoco tenemos una herramienta, esto podría ser menor, para abordar la supuesta confidencialidad que tienen los proyectos, las mediaciones. Donde podría haber un problema si es que hay una mediación que es confidencial. No sé si todas las mediaciones son confidenciales. ¿No? Bacán, perfecto. Entonces, muchas gracias. Genial. Bueno, cuando existe esta confidencialidad podría ser complejo si es que hay un interés público en ese caso. Hay un problema de neutralidad e imparcialidad del mediador, eso creo que se ha tocado suficientemente. ¿Quién paga el mediador? ¿Quién es el mediador? ¿De quién depende el mediador? Cuando escuchábamos antes las exposiciones previas, yo pensaba, la verdad es que si existiera una mediación ambiental, el lugar donde se instale la mediación ambiental, o sea, tiene un componente medio tóxico, el lugar donde se instale va a perder legitimidad inmediatamente. Y una universidad haciendo mediación, que fue algo que propuso, creo, el ministro Muñoz, yo creo que esa universidad sufriría muchísimo si tuviera que hacer la mediación ambiental, muchísimo. Sufriría todos los embates que sufren hoy día las instituciones ambientales. Porque es muy difícil satisfacer, o es imposible satisfacer a todas las partes, entendiendo que hay un montón de partes que no están dentro de los procedimientos. Y ese es el gran problema. Hay un problema de costos, que es lo mismo, y hay un problema que es el más jurídico, no me voy a referir tan largamente a él, que es el interés público comprometido, que pasa sobre todo con cuestiones ambientales. Si estamos hablando sobre la afectación o no afectación de un área, un bien común, del agua, del suelo, del aire, sí, las personas que están haciendo la mediación son personas que van a ser afectadas, pero ¿y qué pasa con todo el resto del pueblo? Los que vendrán, los que estuvieron y los que no están en esa mediación por cualquier motivo. Todas esas personas no son representadas en la mediación. Esas personas son representadas en la ley. Por eso existe el interés público. Y estoy completamente seguro que lo que dijo el ministro Muñoz sobre las diferencias en la interpretación de qué es parte del dominio público y que no, que es parte del interés público o no, son complicadas. Pero también creo que en el lenguaje que el derecho nos entrega sería posible llegar a ciertos matices, que el gris no es tan grande y que más o menos podemos entender que hay cuestiones que son de interés público. No todas en los conflictos ambientales. Y aquí es donde, acá voy a la parte positiva. No todos los conflictos ambientales son grandes conflictos ambientales en los cuales hay interés público comprometido, múltiples partes y todos los problemas que acabo de describir. Acá hay otro concepto de conflicto ambiental, dice, es la incompatibilidad de intereses que aflora entre diversos actores, en tanto uno de ellos, ante cierta cosa o acción, que a su entender ocasiona o puede ocasionar un determinado impacto, le asigna cierto valor diferente al valor que le asigna el otro. Esto es de un libro sobre mediación, conflictos ambientales y mediación, por eso
acota el conflicto ambiental a esto, un actor y otro actor que tienen diferentes miradas sobre algo. Y en ese caso, evidentemente la mediación es una buena solución. Esos casos hoy en día no están en el Tribunal Ambiental, no están en los procedimientos del Tribunal Ambiental. ¿Quién y cómo puede diferenciar esos casos? Bueno, debería ser la ley la que los diferencia. No los diferencia. Los tribunales ambientales no tienen suficientes facultades y están concebidos como tribunales contenciosos administrativos. Por ejemplo, y el señor superintendente lo sabe muy bien, un 35% de las denuncias que recibe la Superintendencia de Medio Ambiente son por ruido. Y una parte importante de esas denuncias, 50%, vi una noticia que estaba mala, 50% son por ruido. Y una parte importante de esas denuncias, y después salen las noticias al respecto, son por un templo evangélico, una discoteca, una fiesta, cuestiones donde dudosamente hay un interés público comprometido, sino que hay efectivamente un problema de vecindad. Problema de vecindad respecto del cual el derecho civil no se hace cargo, porque el derecho civil en nuestro país no se hace cargo de esas cosas y los procedimientos civiles son imposibles de llevar. Y el derecho ambiental se está haciendo cargo de la manera más costosa posible. Si usted tiene un ruido por una fiesta, vaya a la Superintendencia de Medio Ambiente, que tiene que comenzar un procedimiento sancionatorio que se va a demorar 2 años en fiscalizar y 1 año más en llevar el procedimiento, para que luego el dueño de la discoteca presente un recurso y vayan a los tribunales ambientales, y en 4 años más, quizás, sancionen a la discoteca que está al lado suyo por esa fiesta que no lo dejó dormir esa noche. No parece muy razonable. Entonces, ese tipo de procedimientos debieran ser procedimientos breves, procedimientos más sencillos, en los cuales uno, como ciudadano molesto por los ruidos de los motoqueros o los templos o lo que sea, puede directamente acudir a un tribunal, y probablemente en esos casos una mediación sería la mejor manera de solucionar un conflicto ambiental de ese tipo. Porque si tengo un problema con la discoteca del lado y basta con que ellos pongan cierta insonorización, es lo menos costoso y lo que produce mayor eficiencia y bienestar público que haya una mediación y que se solucione ese problema. En los grandes proyectos también hay este tipo de problemas. Ojo, yo no estoy diciendo que todo grande proyecto es un gran conflicto ambiental. Los grandes proyectos tienen muchos tipos de problemas y hay algunos que son pequeños, efectivamente, y que también podrían ser mediados. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo en este sentido? Bueno, que se agreguen funciones relacionadas al medio ambiente y normas sectoriales y sobre todo conflictos de vecindad a los tribunales ambientales. Que se permita que algunos de esos conflictos se traten sin pasar por la administración del Estado, o sea, directamente como un conflicto entre privados, típicamente los conflictos de vecindad. Y que para ello hayan normas que efectivamente fijen cuáles son los derechos de las partes, porque ese es el otro problema. Como no hay normas de calidad, entonces tampoco sabemos cuándo una industria o una discoteca, en el caso del ruido sí, porque sí hay normas, pero en otros casos a veces no sabemos cuándo está incumpliendo o no, cuándo nos está contaminando o no. Entonces hay que seguir el camino largo de la superintendencia con menos recursos que la superintendencia de casino para fiscalizar 15.000 RCA en lugar de los 14 casinos que fiscaliza la superintendencia de casino, que además lo supervisa en línea, ¿no? Porque está todo en línea la superintendencia de casino. Pero bueno, en vez de seguir ese largo y tortuoso camino, ir directamente a tratar de solucionar mi problema. Voy a terminar con una cuestión que no me parece menor, no estaba preparado en mi presentación, pero que es sobre la participación temprana y la propuesta que ha hecho el gobierno de participación temprana. Se ha tocado mucho acá la participación como algo similar a la mediación. Y yo creo que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué creo que no tienen nada que ver? Porque la participación tiene un montón de funciones que no son la resolución de conflictos. La participación ciudadana tiene un montón de principios reconocidos para partir en el informe del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, elaborado hace un par de años atrás, pero además en convenios, en instrumentos de la OCDE, en instrumentos de la CEPAL y en toda la literatura, un montón de principios que no son los principios que se le están reconociendo a la participación temprana. En el proyecto del gobierno dice, los principios son buena fe, se agradece, y obviamente la buena fe la deben haber sacado del convenio 169. Celeridad, eso no es un principio de la participación ciudadana, jamás lo ha sido, no tiene ninguna relación con lo que es la participación ciudadana. Bien que sea rápida, pero no tiene nada que ver. Y voluntad de diálogo, que por supuesto es un mínimo. Pero lo que la participación ciudadana tiene es que es una herramienta no de solución de conflictos privados, no es una herramienta de negociación. La participación ciudadana es una herramienta en la cual se permite que se incorporen a la decisión de la autoridad preocupaciones públicas.
comunitarias y también privadas a la decisión de la autoridad. No es un procedimiento de negociación. Si va a haber un procedimiento de negociación, fantástico, que esté reglado, que esté dentro del procedimiento del CEIA, pero que no se pretenda que eso es participación ciudadana, porque no lo sería. En la manera en que está construida ahora, al menos, no lo sería. Tampoco me gusta que los tribunales ambientales tengan que ver los términos de referencia. Me parece saltarse todo el funcionamiento del ordenamiento jurídico, que un tribunal tenga que visar, como si fuera un organismo administrativo, una parte de un proyecto y que después además ese mismo tribunal tenga que conocer de las reclamaciones cuando ya lo visó antes de empezar. Me parece una posibilidad alta de captura y por lo tanto no me satisface mucho. Creo que a nadie debería satisfacer mucho. Creo que eso es todo. Y sí, eso es todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco al presidente y a los ministros del Primer Tribunal Ambiental por esta oportunidad de presentar ante ustedes sobre un tema que me parece de gran importancia para el desarrollo sustentable de nuestro país. Quizás sea obvio decirlo aquí, Antofagasta Minerals tiene una larga historia extrayendo metales de las profundidades de la tierra. Sabemos producir cobre y exportarlo al mundo. Aunque nuestro quehacer comienza mucho antes, el año 1999 se ha convertido en todo un hito en la historia de nuestra compañía. Ese año, uno antes de la llegada del nuevo milenio, se ponía en marcha Minera Los Pelambres, un proyecto de una magnitud que no conocíamos y en el que arriesgamos casi todo lo que habíamos construido hasta entonces. Su inauguración oficial tuvo lugar al inicio del gobierno del presidente Lagos. Para ilustrar la magnitud del proyecto que emprendimos hace casi 20 años, basta decir que Los Pelambres es top 10 en el ranking de producción de concentrado de cobre a nivel mundial. Estamos hablando entonces de minería a gran escala, también con grandes riesgos asociados, algo que no conocíamos porque hasta esa fecha éramos parte de la pequeña minería. Nuestra curva de aprendizaje del negocio fue acelerada. Tuvimos que aprender sobre la marcha cómo desenvolvernos en estos mercados. De hecho, aprendimos a ser una empresa chilena privada en la gran minería del cobre. Pero no ha sido un proceso fácil. Por momentos ha sido un aprendizaje duro, no exento de baches y errores propios que cometimos en el camino. Mientras crecíamos, nos desarrollábamos y nos insertábamos en el mundo cambió. Transformaciones drásticas en algunos casos y cuyos efectos han sido impredecibles. A fines de los 90, el cambio climático era una discusión a nivel de iniciados y el mundo todavía era aparentemente el mismo que nos habían legado nuestros padres y abuelos. Pero el cambio de milenio trajo las primeras señales. No se trataba de una teoría, sino que de un fenómeno que se volvía paulatinamente una realidad, que ahora estamos viviendo con mucha preocupación. ¿Quién habría podido imaginarlo? El Polo Norte se está derritiendo. Imágenes que hoy nos impactan y nos desconsuelan. En los últimos años hemos tomado conciencia que el desarrollo del planeta debe ser sustentable. Otro cambio decisivo ocurre en un ámbito completamente distinto. Steve Jobs, que fallecería pocos años después, lanza el 2007 el iPhone, el primer smartphone de la historia. Y el mundo cambió. Desde ahí en adelante todo ha sido distinto en la forma como nos comunicamos e interactuamos entre nosotros.
Después del smartphone, nada es igual. Todos los negocios y la actividad empresarial. Se incrementa el activismo en relación a los proyectos que intervienen en el territorio en forma significativa, más allá de los beneficios que podrían generar. Este activismo traspasa fronteras y se torna global, inspirado en los efectos tangibles del calentamiento global. Tanto es así que Hydro Aysén se torna inviable y sus impulsores abandonan el proyecto. Entre tanto, las energías renovables se convierten en alternativas cada vez menos onerosas y costo eficientes. Todo esto pasaba mientras nos dedicábamos a poner en pie una mina de cobre que, como ya dije, está entre las más grandes del mundo. Dicho todo lo anterior, tengo la convicción que en el siglo XXI ninguna empresa será exitosa en medio de una comunidad que la rechaza o de un medio ambiente que se destruye. Para el éxito de cualquier compañía en el largo plazo, es fundamental que las comunidades con las que compartimos territorios a nivel local, regional, nacional, sientan que las empresas aportamos a sus posibilidades de desarrollo, a un mayor bienestar o a una mejor calidad de vida. Por eso nos exigen que el medio ambiente mantenga su riqueza y pueda seguir siendo fuente de valor para todos. También que respetemos sus actividades productivas, sus modos de vida y su cultura. Dicho esto, creo que el mínimo higiénico y punto de partida de cualquier relación virtuosa con un territorio es que nuestras operaciones mantengan un desempeño de excelencia, con el propósito de minimizar nuestras externalidades y, en caso de haber incidentes, los gestionemos de forma oportuna, responsable, transparente y eficiente. Solo así deben generarse las actividades empresariales que las regiones, las comunidades y el país esperan de nosotros. Desde luego, hablo especialmente desde la minería. Como decía antes, hemos hecho un aprendizaje a partir de nuestros errores y desde allí hemos cambiado significativamente. Esto es bastante duro para mí en todo caso, ¿eh? Quizás la lección más importante que hemos aprendido es que muchas veces hemos llegado tarde o hemos hecho malas interpretaciones. Incluso ahora mismo solemos llegar tarde a los problemas que nos plantean las comunidades. Esta imagen corresponde al pueblo de Caimanes, en el Valle del Pupío, aledaño al tranque El Mauro de Minera Los Pelambres. Se ha dicho muchas veces, pero no hay que olvidarlo, Chile es un país en el que domina la desconfianza y sobre todo una desconfianza hacia el quehacer empresarial. Las empresas estamos inmersas en dinámicas sociales cada vez más exigentes, en un ambiente crispado por esa desconfianza. En este contexto, hemos tardado en entender nuestro rol y cómo debemos actuar. Cumplir con la normativa es un desde. Lo que mirado desde la óptica corporativa es perfectamente legal, puede carecer de toda legitimidad en el ámbito social. Quiero detenerme en este punto. La enorme brecha que hoy existe entre lo normativo y lo que es percibido como legítimo desde la óptica ciudadana es un desafío central que debe ser abordado por todos quienes nos encontramos en este foro, no solo por los titulares de los proyectos, no solo por el Estado, no solo por la sociedad civil, sino por todos nosotros. ¿Cuál es entonces el propósito de la empresa en este nuevo contexto? Intentaré avanzar algunas ideas a partir de nuestra experiencia y desde una industria como la minería, que es particularmente desafiante en la dimensión territorial. De hecho, la nuestra es una actividad intensamente territorial. Todos los efectos y las externalidades, tanto ambientales como sociales, se manifiestan allí, donde se localiza una mina, generando una dinámica de mitigaciones y compensaciones que no necesariamente se replican en otros lugares.
Existe una creciente presión por el uso del territorio y múltiples actores compiten por los recursos que brinda la naturaleza. Esto implica la aparición de una complejidad que supera la capacidad de un grupo reducido de actores o las capacidades que pueda proveer el Estado. En la gran mayoría de los casos son problemas multisectoriales que requieren soluciones integradas. Estas problemáticas solo se pueden abordar mediante procesos transversales y de colaboración entre todos los actores involucrados, con altos estándares de transparencia. El desafío principal que supone pasar de la competencia a la convivencia en el territorio es la integración de las distintas visiones y vocaciones existentes, lo que en la práctica significa ser y actuar como vecinos, capaces de contribuir al desarrollo del territorio. La imagen que ven corresponde a la inauguración en enero de este año de calle Constitución, una de las vías estructurantes de la comuna de Illapel. Este es el resultado de un trabajo conjunto entre el municipio, servicios públicos, Minera Los Pelambres y la participación activa de la comunidad en el contexto de un programa que explicaré más adelante. Esta imagen es un ejemplo que refleja lo que entendemos como colaboración. El mérito está en atreverse a movilizar capacidades para cambiar el contexto, partiendo por nuestros propios paradigmas. Esto nos pone ante la tarea de encontrar nuevas formas de relacionarnos con la sociedad en general y con las comunidades que nos acogen en particular. El diálogo debe ser el elemento articulador. Sin embargo, genera incertidumbre, porque supone redistribuir el poder y pérdida de control. Creo firmemente que dialogar permite acotar los problemas, más que abrir expectativas. La condición es permitir que otros incidan en el resultado. Mirar al Estado y a sus instituciones no solo como un organismo con los que transamos permisos, sino como un socio con quien pensar y gestionar el desarrollo. Retomar la convicción de que es posible proponer y trabajar en conjunto. La pregunta es, ¿tienen el sector privado, el sector público, la sociedad civil, las ONGs, la disposición para enfrentar un proceso de estas características? Para calibrar la altura del desafío futuro que enfrenta la industria minera, basta considerar lo siguiente. El 50% de las reservas de cobre del país se encuentran en zonas aledañas a valles poblados entre Coquimbo y O'Higgins. Por otro lado, en estas regiones habita ni más ni menos que el 60% de la población nacional. Este problema no lo enfrenta solo el sector privado, sino que también es una realidad en las empresas del Estado, como Codelco o ENAP. Para nosotros, la concentración territorial es todavía más aguda. Minera Los Pelambres representa poco más del 50% de nuestros resultados. En otras palabras, una proporción mayoritaria de nuestros resultados se concentra en una región y en una operación minera de gran envergadura. Minera Los Pelambres es relevante para la región de Coquimbo. En el año 2016, la compañía representó el 20% del PIB regional. Si consideramos la cadena total de valor, incluyendo proveedores, servicios, consumos, trabajadores, el aporte en el periodo 2007-2016 llega al 26,3% del PIB regional. En el año 2017, el 75% de las exportaciones de la región corresponden a la actividad de Minera Los Pelambres. Pelambres se inserta en un valle agrícola geográficamente estrecho. Tiene poco más de 91.000 habitantes distribuidos en 42 comunas. Esto hace de Los Pelambres un caso único, de una mina de cobre de gran escala que se localiza en una zona con poblados cercanos y agrícolas. En los inicios de la operación, nuestra relación con el territorio transcurrió en buenos términos, pero con el correr de los años se tornó una relación cada vez más transaccional,
ante los problemas que surgían de la operación. La gran mayoría de las iniciativas de desarrollo surgían en realidad de conflictos. El incidente operacional se convertía en un espacio transaccional, que en el fondo era pagar en moneda social para dar término a un conflicto, que era administrado habitualmente por una mesa de trabajo. El incentivo era perverso para todos. Esto, a la larga, se transformó en un riesgo para nuestra operación. La toma de caminos hacía fácil interrumpir el abastecimiento. Hubo judicialización y tuvimos derrotas en tribunales. El resultado, el crecimiento se detuvo, la inversión se estancó durante años. Todo esto en un mineral con reservas para 100 años. En resumen, todo mal. Entonces, la primera tarea fue repensar nuestra conexión con el territorio. ¿Es suficiente que gestionemos nuestros riesgos operacionales con una mirada de corto plazo? ¿O debemos entender que somos vecinos y vecinos relevantes en la generación de dinámicas de desarrollo, más allá del impacto directo en la operación? Somos Choapa, el proceso que hemos desplegado a partir del 2014, respondió a esa pregunta al definir la provincia como el área de influencia de la compañía. Hasta ese año nos relacionábamos con Salamanca, Illapel y Los Vilos. Incorporamos entonces a la comuna de Canela como un nuevo actor para el proceso. El objetivo fue proponer nuevas dinámicas de colaboración y buscar alianzas con el Estado, los municipios y las comunidades, con la perspectiva de buscar el bien común entre todos quienes convivimos en el territorio. Estos mismos principios y metodología de trabajo es lo que estamos implementando este último año con las comunidades de Sierra Gorda y María Elena, a través de un programa denominado Diálogos para el Desarrollo. Para ello, desmenucemos el problema, lo que nos permitió ampliar el repertorio de respuestas y soluciones de acuerdo al problema a abordar. Entendimos en concreto que hay temas en los que debemos avanzar por cuerdas separadas, es decir, con respuestas pertinentes a su causa, pero con principios comunes como la transparencia, el diálogo como forma de legitimar la solución y excelencia en la implementación. Entendimos que no todo lo que hacíamos en el territorio era inversión social ni contribuía al desarrollo, aunque lo creyéramos así. En la imagen ven la sede social de Tahuinco, en la comuna de Salamanca. El proyecto lo ejecutó Pelambres a pedido de parte de la comunidad el año 2013. El problema no es la obra, sino su origen, un compromiso generado en una mesa de diálogo luego de un incidente operacional. Hoy no se usa. Entonces, para salir de lo transaccional e involucrarnos en iniciativas colaborativas que contribuyeran al desarrollo de todos, no solo de la compañía, se requería una nueva visión compartida. El desarrollo económico de la empresa, el desarrollo territorial de la provincia y la conservación del medio ambiente no son opuestos ni contradictorios. No estamos buscando solo que sean complementarios o que coexistan, sino que las partes entendamos que nuestro desarrollo empresarial debe aportar al desarrollo del territorio de manera integral. Nosotros aprendimos en la dura, como se dice. Antofagasta Minerals solo puede desarrollar su potencial si el territorio también se desarrolla. Ese desarrollo no debe ser solo económico, sino que también debe considerar la dimensión social y medioambiental. Somos Choapa es un gran dispositivo de diálogo y conversación. Buscamos siempre consolidar un acuerdo de trabajo conjunto, que es el resultado de una visión de desarrollo compartida entre todos los actores que convivimos en el territorio, materializada en una cartera de iniciativas que impulsamos en conjunto con las comunidades, los gobiernos locales y el gobierno provincial. El esfuerzo principal es dignificar, convocar y sintetizar. Todo esto toma no solo una
ni 5, ni 10 encuentros. Es un proceso continuo, complejo, desafiante y que requiere convicción, participación y resiliencia de todas las partes. El resultado ha sido fructífero, una cartera de iniciativas con participación y seguimiento de la comunidad y los servicios públicos, con programas y proyectos de desarrollo consolidados al 2020. Quisiera compartir con ustedes 5 aprendizajes sobre gestión del territorio que creo hemos acumulado en este tiempo. El primero, integrar. Tenemos la tendencia natural a gestionar intereses de manera fragmentada. El solo hecho de sentarnos en una misma mesa todos quienes representamos intereses y visiones distintas tiene en sí mismo un valor exponencial. La preocupación por el bien común no es natural. Estos encuentros improbables permiten que esa preocupación se haga evidente. Segundo, formular bien la pregunta. La participación es útil para identificar bien la pregunta, no necesariamente para responderla. ¿Qué temáticas vamos a abordar? Identificar los matices, las prioridades. No todo, no siempre. Ejemplo, el empleo. Calidad o cantidad. Tercero, proponer. Arriesgar una hipótesis, aun cuando ésta pueda ser corregida, transformada, desechada. Se puede correr el riesgo cuando hay participación. Una propuesta con materialidad aterriza el diálogo, habilita una conversación. Eso tiene algo de arte, no es un desarrollo lineal como una ecuación. Cuarto, aliarse. Hay un momento en que es crítico convocar, integrar, unificar una visión. Alcanzado ese umbral, ha sido necesario multiplicar las manos para la implementación, invitar a otros que sepan más, organizaciones expertas como ejecutores de los programas. Esta diversidad y complejidad da cuenta también de la escala de un territorio. Quinto, colaborar. Más allá de la teoría, aquí una fotografía del Centro de Formación Técnica de Los Vilos, donde los jóvenes del Choapa comienzan a vivir sus sueños sin necesidad de dejar sus familias o comprometer el presupuesto al punto de tener que abandonar sus estudios. Este edificio lo construyó Pelambres, lo opera el CEDUC de la Universidad Católica del Norte y es el primer CFT con gratuidad en esta zona del país. Acá, en la región, estamos desarrollando relaciones de largo plazo con distintos actores. Uno de ellos es la Universidad de Antofagasta, que está cumpliendo 100 años de actividad académica. Con ellos nos reunimos la semana pasada y tuvimos el honor de recibir el premio Centenario por la contribución de Antofagasta Minerals al desarrollo de la región y el país. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer nuevamente a la universidad por este reconocimiento que recibimos con mucha humildad. Todos ustedes saben lo que para nuestra familia significa Antofagasta, región con la cual nos sentimos profundamente comprometidos, no solo profesional, sino que afectivamente. Creo que es importante que las empresas y fundamentalmente sus líderes desarrollemos un profundo sentido de responsabilidad con los distintos grupos con los que interactuamos, así como también con los territorios donde operamos, con el cuidado del medio ambiente y con el desarrollo económico y social del país. Hoy debemos conectarnos y conversar con todos los vecinos y sus necesidades, generar alianzas y acuerdos colaborativos, transparentar nuestros procesos, dar cuenta de nuestro actuar frente a una sociedad cada vez más informada y empoderada. Finalmente, quisiera compartir con ustedes una reflexión muy personal. En los últimos años, tanto el sector privado como el público han desplegado iniciativas que han puesto el diálogo en el centro de los esfuerzos por llegar a acuerdos en distintas materias. Creo que el diálogo es un instrumento fundamental, pero corre el riesgo de agotarse o de transformarse en un cliché sin contenido
si no sirve a propósitos concretos y entrega certezas a todos quienes participamos de él. En este sentido, reconozco y celebro los esfuerzos que en esta materia se están desplegando como Alianza Valor Minero, iniciativa en la que nos hemos involucrado activamente. Sin embargo, si estos esfuerzos por llegar a acuerdos amplios y legítimos no son vinculantes o carecen de validez frente a la justicia, los conflictos judiciales van a aumentar, al igual que los quiebres en las propias comunidades, como ya ha ocurrido, afectando su tejido social y poniendo en jaque las opciones de desarrollo del país. Y ojo, no solo hablo de las posibilidades de generar nuevos negocios, sino que del acceso de la ciudadanía a mayores niveles de bienestar y justicia social. Muchas gracias. ¿Se escucha o no? Ya. Oiga, presidente, usted no me advirtió de que yo tenía que preocuparme de que no se durmiera el auditorio. ¿Ah? Pero agradezco esta oportunidad. Vamos a poner a prueba toda la capacidad de mantenerlo entretenido durante 20 minutos. Gracias y felicitaciones por este evento. Realmente creo que cuando escuchaba las intervenciones y veía las caras de la gente que está aquí, me da cuenta del valor que tiene un diálogo serio y de fondo. Yo quiero en mi participación hablar de tres cosas. Primero, quiero proponer algunos conceptos sobre mediación de conflictos socioambientales y acceso a la justicia. Después quiero hablar sobre la experiencia y los aprendizajes que tuvimos en el sector energético para el diseño de políticas públicas. Y finalmente quiero hacer algunas consideraciones para la gestión de conflictos. A mí me gusta mucho esta lámina porque muestra que el mundo se nutre de distintos saberes. Y de los distintos saberes surgen controversias. El saber no es dominio ni de uno ni de otro, ni de un campo, ni una experiencia, ni un rubro particular. Las controversias surgen de los distintos saberes. El conflicto es la punta del iceberg, lo que vemos, pero la expresión pública de una disputa entre actores. La controversia, en cambio, es la base del iceberg, lo que no vemos, las disputas entre saberes, evidencias y valores. El conflicto es la expresión pública de disputas entre diferentes visiones o intereses. Este era Chile el 2013. Y era el Chile de no a Hidroaicén y Patagonia sin represas. Una controversia que expresa la base de tal disputa. Esto es una visión, ideas y evidencia que se oponen. Yo pienso que la política energética que Chile ha implementado y que hemos llamado la revolución energética en Chile, aprovecho para pasarle un poquito de publicidad a mi libro sobre el tema, pero también quiero decirle que lo ha promovido Al Gore en un video en YouTube que probablemente ustedes han visto. Yo creo que la política energética es también producto de esta controversia. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que los 4 grandes temas que Chile ha tenido en política pública han sido, en primer lugar, Hidroaicén, salió en la calle, en ninguna universidad, en ningún partido político, en ningún think tank. La segunda fue la gratuidad, salió en la calle, ningún think tank, ningún partido político, ninguna academia pudo prevenirlo, ni anticiparlo. El tercero, no más AFP, salió en la calle, ninguno de estos fue tema de los partidos políticos, los think tanks. Y el cuarto, el feminismo. Entonces aquí hay algo que tenemos que aprender como país de lo que es el mundo digital, el mundo de la conectividad, el mundo de la información. Creo que todos estamos de acuerdo en que la política energética que se implementó y la revolución energética que hemos vivido en los últimos años realmente le ha hecho mucho bien a Chile. La disputa y las controversias tienen un contexto histórico.
Aquí está el escudo de Puchuncaví. Hace 5 años y hoy. Hace 5 años en el escudo y en el logo de Puchuncaví estaba la chimenea de una termoeléctrica o de una fundición. Hoy día desapareció la chimenea y Puchuncaví tiene como escudo y el logo dice donde el campo se junta con el mar. O sea, todo lo que nos habló el superintendente de este barrio con 15 empresas no está en el escudo. Bueno, eso es una demostración de que efectivamente estos temas de las controversias tienen un contexto histórico y van mudando, van mutando. Las disyuntivas van planteando dilemas. El dilema del lucro o la solidaridad en la educación, la continuidad o cambio en la AFP, más Estado o más mercado en energía. Cuando planteamos en energía que le íbamos a dar un nuevo rol al Estado, eso generó una tremenda desconfianza en los sectores empresariales que pensaron que aquí volvía Leviatán. Y volvía Leviatán para expropiar, para el estatismo, y al final nos dimos cuenta de que Estado y mercado tenían que trabajar juntos, porque no era el mercado ni los privados los responsables de crear competencia en el mercado, sino que era el Estado. Y el Estado impulsó políticas públicas en favor de la competencia, y a partir de ese momento nos empezaba a cachatonear todo en todas partes del mundo, con que Chile tenía una ley de bases de licitación que era un ejemplo, con bloques horarios para la energía solar y con una cantidad de innovación de política pública que permitió traer competencia. Y cuando el año 2013, 2 licitaciones del sector eléctrico se declararon desiertas porque no se presentó nadie, y el 2016 en la licitación había más gente que la que hay hoy día en la sala porque se presentaron 84 ofertas. Y eso porque hubo una política pública que impulsó la competencia. El tema de la disyuntiva entre crecimiento y sustentabilidad se ha planteado acá, y el temazo que ha sido para energía, las energías renovables o los fósiles. Hoy día en esta región ya se ha anunciado el cierre de termoeléctricas en Tocopilla. Se van a anunciar más cierres de termoeléctricas, probablemente 2 o 3 en los próximos meses. Y de aquí a fines del 2019 yo me atrevo a comentarle de que probablemente vamos a tener al menos 9 anuncios de centrales termoeléctricas que están cerrando. Y eso es una gran noticia para la energía renovable, pero como bien decía Schumpeter, también esto es parte de la destrucción creativa, porque aquí obviamente las termoeléctricas van a sufrir. Se ha hablado mucho sobre la legitimidad. Yo quiero decirles que yo no tengo ninguna duda de que una buena política pública requiere de un Estado robusto, significa equipos humanos, competentes, preparados, que representen el bien común. Yo creo en el bien común, todos los que estamos en esta sala creen en el bien común, y sabemos que quien debe representarlo es el Estado. Para eso el Estado tiene que tener gente capaz. Y gente capaz que no sea capturada por intereses comerciales, ni por parientes, ni por amigos, ni por coteo político. Aquí tiene que haber un Estado que represente el bien común, pero junto con eso necesitamos que ese Estado, para que haga buena política pública, necesita construirla a partir de la legitimidad social. Y yo creo que en esto es fundamental el rol de la comunicación. Me encantó el lenguaje que usó Jean-Paul Luxeuil hoy día. Un lenguaje auténtico, sincero, dolido, mostró las cosas que le dolían y no solamente vino a promover, digamos, lo que es desde el punto de vista comunicacional la empresa, sino que vino a decir los problemas que había. Ese lenguaje la gente lo reconoce, y yo creo que esto es fundamental también para el Estado. Yo creo que el Ministerio de Energía tuvo éxito porque la primera ley que aprobó en el Parlamento fue crear una división de diálogo y participación. Es el único ministerio que tiene una división de diálogo y participación a nivel de división. Y eso se hizo justamente para que el Estado hiciera la pega que tenía que hacer, que era ser garante de un buen diálogo entre las empresas y las comunidades. Yo creo que efectivamente aquí hay una cuestión súper importante y que fue muy clave para el éxito del sector. Todos sabemos, y especialmente en esta región, que el sector número 1 en inversión en Chile es minería. Pues bien, en los últimos 4 años el sector número 1 en inversión fue energía.
Yo sé que el precio del cobre cayó, sé que se afectaron los proyectos de inversión de la minería, pero también quiero decirle de que nunca en la historia de Chile se había habido más inversión en el sector energía que en los últimos 4 años. Y entonces, al final, lo que estamos diciendo es que ese Estado, con una división de diálogo y participación, que cierra la brecha que existe de información, que la asimetría de información que hay entre comunidades y las empresas, es algo donde el Estado tiene un rol que jugar. Y yo creo que es muy importante reconocerlo así, porque al final también esta unidad, esta división de diálogo y participación recogió cuáles eran las preocupaciones de la gente. La gente quería que bajara la cuenta de la luz, quería tener energía limpia, quería tener mejor y mayor seguridad en el suministro. Yo creo que una de las cosas que se ha hablado aquí, yo quiero recalcarla, es cómo se hace este diálogo y la participación. Yo creo que aquí hay una ecuación que tiene que tener equilibrio. Cuando queremos que el diálogo y la participación sean bien controladitos, podemos hacerlo. Lo pueden hacer las empresas, lo pueden hacer y lo puede hacer el Estado. Pero esa cuestión pierde legitimidad. Entonces, el balance que hay entre legitimidad y control es el equilibrio que hay que encontrar justamente para construir soluciones que tengan sustentabilidad. Y el centralismo excesivo y el control excesivo lleva justamente a que a lo mejor nos gusta lo que va a salir, pero no va a ser muy legítimo. Lo contrario, si solamente velamos por la legitimidad, probablemente podemos llegar a cualquier extremo. Yo creo que esa discusión se aplica no solo para el Estado y la política pública, no solo para las empresas, lo estamos viendo hoy día con las consecuencias que está teniendo el que gobierno y oposición dicen, usted quiere legislar, ¿no es cierto? Ya, legisle. Y usted, de que votemos, ¿usted va a vetar? O sea, ¿para qué votamos, po? ¿Para qué votamos si después viene el veto? Bueno, eso mismo es justamente lo que pasa en la relación cuando uno le dice a la gente, oiga, discutamos, ya, pero ¿y esta cuestión es vinculante? Más o menos. Entonces, yo escuché clarito de que ya una empresa como la que presentó aquí por Luxich, dijo, ¿sabe qué más? De repente tenemos que irnos por el camino vinculante, porque ahí se construye una cierta legitimidad. Yo creo que tenemos que construir eso y avanzar en resolver bien esta ecuación. El tema de la mediación, yo encuentro que es parte de lo que yo llamo la caja de herramientas de la gestión de controversia. Pero yo creo que la gestión de controversia es mucho más amplia que la mediación o que la negociación. Es decir, hay repertorios metodológicos, y aquí esta presentación va a quedar aquí en PPT, pero hay la justicia, el activismo en la calle es parte del repertorio, las relaciones públicas, la publicidad, las campañas, la protesta, técnicas para el diálogo, la casa abierta, el buzón de ideas, las mesas técnicas, los foros híbridos, los cabildos, la consulta. Nosotros creo que en energía avanzamos lo que avanzamos porque entendimos que aquí había que tener una caja de herramientas diversa, donde caso a caso íbamos sacando de la caja de herramientas la que mejor se ajustaba a la situación. Creo que es muy importante decir, porque al final eso justamente es lo que hace que uno no tenga una sola receta. Miren lo que está pasando con las tendencias en la protesta. Esta foto es maravillosa, esta es la mejor foto que tenemos en energía. Esta es la foto de un proyecto de una central de pasada en el cajón del Maipo, y esta foto fue sacada en la Intendencia Regional del Área Metropolitana cuando se discutió ese proyecto frente al CORE, con el intendente Orrego a la cabeza. Llegaron estas monjitas que se oponían a esto y que empezaron aquí y nadie podía creerlo. Bueno, la verdad es que la protesta se ha democratizado. Los grupos tradicionales, digamos, han perdido preeminencia y están surgiendo formas muy creativas, disruptivas y diversas de hacer las cosas. Yo quiero plantear el tema de los foros híbridos. Escuché acá y en las presentaciones que hubo de mis antecesores se habló de distintas instancias. Yo creo que aquí la clave son impulsar no solo mediación, sino que foros híbridos. Porque
esta cuestión es multidisciplinaria, es multiactores, es multidimensional. El ejemplo más claro que tenemos en el caso de energía es la línea por Paico Cardone. La línea por Paico Cardone es un proyecto de 750 millones de dólares, ya es un proyecto realmente que va a unir por Paico con Santiago una línea eléctrica, pasa por 22 comunas y son comunas bien diversas. Pasa por Zapallar, pasa por Cachagua, y también pasa por Quilpué, y por Olmué, y por Limache. Imagínense ustedes lo que puede ser, digamos, discutir eso. Y estoy absolutamente de acuerdo con el criterio de que intentar segmentar aquí, dividir y romper el tejido social a través de estas iniciativas es un gravísimo error y nos ha costado muy caro como país, porque efectivamente hemos roto mucho tejido social en mal manejo de estas controversias. El desafío ambiental, no cabe ninguna duda, que es un tremendo desafío, y balancear el crecimiento económico con la seguridad energética fue un tremendo desafío también, porque en Estados Unidos los gringos inventaron hace 20 años el NIMBY, Not in my backyard, o sea, haga los proyectos pero no en mi patio trasero. Recorrí todo Chile y la gente decía, muy bueno este proyecto, ministro, pero no aquí. Listo, entonces a la comuna siguiente la misma respuesta y así, en ninguna parte. Pero los gringos evolucionaron, y salieron de NIMBY y se fueron a Banana. Banana significa Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything. O sea, no construye absolutamente nada cerca de donde haya algo. Entonces, esto no es un tema, digamos, con Chile, ni que Chile se puso raro. No, si esta cuestión es una cosa que es planetaria. Nunca antes en la historia de la humanidad habían vivido 7.000 millones de habitantes en este planeta. Eso le ha introducido un tremendo estrés y hoy día estamos comprometidos con el desarrollo, con protección ambiental, no porque seamos un país de 25 mil dólares per cápita, ni porque seamos un país de OECD, ni porque queramos impulsar buenas prácticas, lo tenemos que hacer por una razón de sobrevivencia. Si nosotros no hacemos protección ambiental, la especie humana va a desaparecer, así de simple. Entonces, yo creo que este es un temazo donde efectivamente tengo una larga lista de las iniciativas que tomamos en energía, rescato y quiero rescatar el convenio 169. Ni un proyecto que se desarrolló en energía se hizo sin respetar el convenio 169, y especialmente en geotermia, en todo lo que era exploración de geotermia. Creo que uno de los grandes temas que tenemos hoy día como país es el de la descentralización, la regionalización. Tenemos el tremendo desafío de unir desarrollo nacional con desarrollo local. Lo cuento en una sola anécdota. Llegué a la comuna de Quillota. La comuna número 1 de Chile en generación eléctrica es Mejillones, que está en esta región. Esta, de hecho, es la región número 1 en generación eléctrica en Chile. Pero Mejillones es la comuna número 1 de Chile. La número 2 es Quillota. Llegué entonces donde el alcalde de Quillota, el doctor Mella, y me dice el doctor, yo sé por qué me viene a ver por ministro. ¿Así por qué? Porque usted quiere que yo lo apoye con ese proyectito, ¿no es cierto? Sí. Y usted me va a decir que tengo que apoyarlo porque es muy bueno para Chile. Oiga, 8 ministros de Estado han venido para acá siempre a decirme que esto es bueno para Chile. ¿Cuándo va a llegar un ministro para decirme que es bueno para Quillota? Entonces, tenemos que ser capaces de asociar el desarrollo nacional con el desarrollo local. Esa es la asociatividad, ese es un tremendo desafío. Yo creo que hay muchas cosas que hacer en ese campo, y yo creo que este campo se va a empezar a desarrollar y a ser mucho más severo y más desafiante ahora que el año 2020 no van a haber más intendentes, van a haber gobernadores regionales, y los gobernadores regionales van a ser electos por la región con funciones, atribuciones y luquitas. Entonces, esta cuestión va a cambiar el cuadro, y yo lo que quiero de alguna manera compartir en esta reflexión es que no podemos arriesgar a que este proyecto de avanzar en descentralización y regionalización de los gobernadores regionales fracase, porque nos va a hacer retroceder. Y estoy convencido de que el centralismo está asfixiando a Chile. Si no resolvemos bien este tema, nosotros no vamos a ser capaces de ser el país, digamos, que sigue creciendo a las tasas que nos gustaría. Bueno, hay un tema relacionado con la equidad tarifaria. Todo el mundo sabe, digamos, esto partió acá además. De hecho, en Chile, digamos, hay 86 comunas, digamos, donde la cuenta de la luz es el doble de lo que se paga en Santiago por el mismo kilowatt hora. 86 comunas.
Entonces, la presidenta llega a inaugurar Angostura, se muestra una foto de Angostura, y un dirigente vecinal le dice, pero ¿por qué yo pago el doble que usted en su casa? Por el mismo kilowatt hora. Bueno, al final se hizo esa ley de equidad tarifaria, yo creo que es fundamental, porque al final es que los vecinos de cada una de esas comunas hoy día tienen una rebaja en la cuenta de la luz, con lo cual también se hizo política energética con esto. Bueno, creo que tenemos que entender que una política pública exitosa no solamente necesita equipos humanos robustos, necesita legitimidad social, sino que tiene que observar la disciplina de la ejecución. Y la ejecución viene de ejecutar, ¿no? Y ejecutar significa hacer que las cosas se hagan y se hagan bien. La academia tiene una falla gravísima con la ejecución. A los académicos, yo soy profesor de Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, se les mide por la cantidad de paper que publican en un buen journal. Y uno le pregunta, ¿y ese paper sirve para algo? No, ya fue publicado, así que con eso yo estoy bien evaluado. Con la política pasa lo mismo. La política se enfrasca en discusiones doctrinarias, ideológicas y de todo tipo, interminables. Y después cuando uno pregunta, oye, ¿y esta cuestión cómo la vamos a hacer? ¿Quién la va a hacer? No, ya ese es otro tema. Eso ya es otro tema. Entonces, al final la política tiene que hacerse responsable de que tiene que identificar las necesidades, las aspiraciones y los sueños de la gente. Pero la política apenas hace eso, acto seguido hace promesas. Y hace promesas que no se cumplen. Entonces la gente dice, los políticos, puro mentiroso, digamos. La política no vale nada. Bueno, nosotros tenemos que ser capaces de recuperar el valor de la política y de los políticos a través de la ejecución. ¿Para qué? Para que efectivamente las cosas que se prometen se hagan. El tema de la ciudadanización creo que tiene que ver con lo que hablé del lenguaje. Nos metimos hace 4 años atrás en una tremenda discusión como país en reforma tributaria. ¿Y de qué se habló? Del FUT. ¿Usted cree que alguien entendió lo que era el FUT? ¿Usted cree que alguien realmente sabía lo que se estaba discutiendo? Bueno, ahora, 4 años después, volvimos con la reforma tributaria, pero ahora estamos hablando del semi-integrado, y el integrado, y el atribuido. O sea, o nosotros hacemos política pública con un lenguaje que la gente entienda, o no hay ninguna forma, digamos, de hacerlo bien. Bien, cierro con estas lecciones de lo que es la revolución energética. Se necesita capital humano, legitimidad social, disciplina de ejecución, saber comunicar y apoyo y respaldo político. Yo quiero decirles que nosotros en energía cambiamos 7 leyes, ninguna ley corta, puras leyes largas, la ley de transmisión eléctrica, leyes de licitación, leyes de gas de cañería. Y la verdad es que la experiencia muestra que más allá de lo que uno ve en los noticieros de la televisión, en Chile hay mucho más base para los acuerdos de lo que nosotros muchas veces vemos en la televisión. 7 leyes que cambiaron el sector en su institucionalidad y en sus reglas del juego, y esas leyes, claro, fueron impulsadas por el gobierno, apoyadas por las bancadas del gobierno, pero también fueron muy, muy transversales y consiguieron mucho apoyo en la bancada de oposición. Algunas consideraciones finales. Primero, para la gestión de conflictos, hoy día el poder está más distribuido, se habló de eso. Hoy día el tema del control versus la legitimidad. Hay que abordar un proceso de diálogo con altos niveles de control, se pierde legitimidad. Podemos dialogar de todo si es que logramos dialogar. El diálogo supone una actitud abierta en donde puedo convencer y me puedo dejar convencer. Y las barreras del diálogo son el purismo, el sectarismo, el conocimiento experto, la conversación unidireccional. El cuarto, se acabó el tiempo de las recetas y las balas de plata. Yo creo que aquí lo que más me gustaría compartir con ustedes es que lo que más valora la opinión pública chilena y la ciudadanía en Chile es la autenticidad. Y la gente tiene un radar con la autenticidad que es potente. Sabe reconocer de inmediato el que es auténtico del que no es auténtico. Y yo creo que eso es sumamente importante porque al final el radar de la gente está cada día más desarrollado en este ámbito porque ha aprendido, tiene un aprendizaje. Hay una gobernanza colaborativa, hay incorporación de actores no tradicionales, con intereses contrapuestos, donde el diálogo requiere claramente saber reconocer todo eso, comprender el entorno, alinear objetivos, hacer la pega.
Y finalmente lo legal y lo legítimo se han ido cambiando, porque lo legal, lo dijo aquí el presidente de la Corte Suprema, no es pétreo, va evolucionando con la sociedad. Y para gestionar externalidades de los proyectos, para contener, para viabilizar los proyectos y para dar valor a los proyectos, justamente se tiene que reconocer eso. Termino, y esta es mi última lámina, con una lámina que me encanta. Este es el Kintsukurai. Este es un cuento japonés. Se quebró esta jarra. Se quebró esta jarra y el dueño dijo, pucha, quiero que la puedan ustedes pegar. Y para pegarla se pegó con oro y quedó como una bellísima obra de artesanía. Yo creo que en la gestión de controversia, en la controversia y en la gestión del conflicto, muchas veces aparece que la jarra está quebrada. Hay que buscar el oro que lo una porque queda más bonita. Muchas gracias. Creo que podemos continuar esta parte final del diálogo manteniendo la imagen que nos dejó el exministro Pacheco. En este momento es una instancia de comentarios de los propios panelistas respecto de lo que se ha dicho, como asimismo de poder responder algunas de las preguntas que han surgido del público. Todavía las estamos recopilando. No sé si quisieran partir comentando, señor ministro. A las preguntas. Vamos porque directamente. eso nos va a permitir, claro, las preguntas que se formulen. Solamente yo quería hacer un comentario muy breve, Sí. y es que en las 5 presentaciones claramente aparecen puntos coincidentes y puntos no coincidentes. Y yo creo que eso es interesante. No está el tiempo para abrir esos espacios de discusión, especialmente respecto de lo no coincidente, pero creo que es parte de lo que hay que seguir construyendo, ministro Sí. y panelistas. Sí. Muchas gracias. Sí. Tengo, surgieron 2 preguntas del público, ambas dirigidas a don John Paul Luxic. El primero dice, ¿cuáles serían los 5 aprendizajes del problema socioambiental de ATI que ha hecho sentir a la comunidad de Antofagasta? ¿Puede aplicarse un modelo Choapa en una ciudad inmensamente distinta como la nuestra? ¿Cree que Antofagasta lo aceptaría? Bueno, obviamente los conflictos ambientales son tremendamente complejos. Yo creo que muchas veces aquí en las presentaciones hablamos de los conflictos medioambientales como si fueran... la verdad es que la complejidad de cada conflicto es única. Los participantes de cada conflicto son únicos. Y lo que nosotros hemos aprendido y estamos aprendiendo, porque quiero que ojalá se entienda, no quiero decir que tenemos la solución mágica. Estamos trabajando arduamente. Hemos tenido una trayectoria tremendamente dura. No solamente las comunidades lo han pasado mal, nosotros lo hemos pasado mal. Cuando uno se cae como empresario es muy duro. Todos trabajamos por un bien, todos creemos que estamos en un camino correcto, que estamos ayudando al país. Pero la vida es más dura y a veces te muestra que no lo hiciste bien y que estás generando problemas que no debieras generar. Hoy día el problema de ATI claramente es un problema muy complejo. Hay que obviamente basarse en un diálogo, hay que sentarse con todos los involucrados en este tema, hay que tomar el tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que tratar de entender mucho mejor las partes. Insisto, no es fácil, insisto, son caminos largos, pero tiene que hacerse. Al final del día, si uno no involucra y no se sienta con todas las personas con todas las personas o sectores en una misma mesa, es muy difícil llegar a un acuerdo, es muy difícil entender de qué se trata. Para el señor presidente del primer tribunal ambiental, ¿qué
espacios concretos ve en el ámbito de la jurisdicción del tribunal para la mediación? Bueno, los tribunales ambientales, dada la complejidad que hemos conversado del tema ambiental, que tiene una conceptualización que es económica, que es biológica, porque además hay un tema no menor, podemos avanzar en la mediación, pero ya no solamente tenemos que pensar en los sujetos presentes, sino que tenemos una responsabilidad con sujetos posibles o sujetos futuros. Ya no solamente abordamos la responsabilidad como relación intersubjetiva, sino que también miramos por entornos compuestos, microbiales, sistemas ecológicos. Entonces, como se dijo al comienzo, la mediación en materia ambiental requiere que exista una confianza en un órgano del Estado que sea capaz de contribuir y ayude a resolver la complejidad, ayuda a encaminar a las partes, a producir ese diálogo y colocar a disposición de ese diálogo las bases de arreglo, el estudio, la capacidad de análisis. Recojo, por ejemplo, el guante que nos planteó Ezio. El sistema del Código de Procedimiento Civil está insuficientemente preparado para poder abordar una resolución de un conflicto que ocurre en una región que involucra multipartes. Está absolutamente superado. Entonces, ciertamente, bueno, ahora se retiró la diputada, pero estuvo bien que ella participara. Requerimos del sistema legislativo que también respalden estas normas, avanzar hacia una mediación, que efectivamente sea una mediación obligatoria, que tenga etapas, que tenga los elementos de mejores prácticas, claro, no solamente de los países donde la mediación ha sido importante para resolver conflictos, sino que de manera muy importante recoja la experiencia de los países y de las regiones, y en eso concuerdo plenamente, que cada caso es mirado en su mérito. Eso. Y una última pregunta para la académica de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué relación ve entre los mecanismos, los juicios y reclamaciones en materia ambiental con la construcción de confianza en este ámbito o con la desconfianza que actualmente existe? Bueno, yo creo que se ha tocado en esta tarde el tema de la confianza y la desconfianza. En la medida que el actor judicial, ¿no?, genere credibilidad como tercero imparcial y que garantiza que se respeten los derechos y se ejerza justicia, me parece que eso abre la posibilidad de poder instalar este tipo de mecanismos. Hay que transitar un largo camino porque requiere también, como decía el ministro, respaldo y sustento normativo. La medida que eso vaya ocurriendo, entonces estos mecanismos van a ser más posibles, más efectivos, creíbles, legítimos, etcétera. De esta manera damos por cerrada la jornada del día de hoy. Agradecemos a los presentes y nos vemos, para aquellos que tengan la disponibilidad, en una muy interesante jornada el día de mañana, que va a terminar con un buen cóctel. Muchas gracias.